Revelado. El inesperado secreto de un hombre juzgado como vagabundo que transformó 1,000 vidas. Miguel se encontraba en la esquina de la plaza, como un espectador de su propia vida. Con su rostro desgastado y manos callosas, había sido catalogado como un vago por sus propios vecinos, quienes no conocían su historia. Huérfano desde joven, había encontrado refugio en la calidez de las familias del barrio, aprendiendo de ellos el valor del trabajo honesto y la solidaridad. Sin embargo, su fuerte deseo de superarse se encontraba atrapado en un ciclo de prejuicio y desprecio, un ciclo que lo encadenaba a la soledad y el juicio del mundo. Un día, mientras Miguel contemplaba el ir y venir de la vida en la plaza, un joven empresario llegó al barrio. Pedro, con su elegante traje y mirada ambiciosa, no podía evitar sentir desdén por lo que consideraba un estorbo en su camino hacia el éxito. Sin embargo, su visión se detuvo cuando decidió escuchar a Miguel. Las palabras de este hombre resonaron profundamente en su corazón. La historia de sacrificios y esperanzas que compartió resultó ser un eco de las luchas que también enfrentaba Pedro. Este encuentro sería el comienzo de un dilema interno que lo llevaría a cuestionar el prejuicio que había aprendido de la sociedad, pero en el fondo de sus corazones, un oscuro secreto los unía de una manera inesperada. Miguel y Pedro compartían la misma sangre, una conexión que ni ellos mismos habían imaginado. Las revelaciones comenzaron a cambiar la dinámica de su relación, y el barrio, en constante lucha por preservar su espacio, se enfrentaba a la amenaza de la demolición de su lugar de encuentro más querido. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre la comunidad, pero también encendió una chispa en Miguel. Con su carácter excepcional y capacidad de liderazgo, Miguel tomó la iniciativa. Se convirtió en el portavoz de su barrio, animando a sus vecinos a levantarse y luchar por lo que consideraban su hogar. Una vez más, se reveló el verdadero regalo que había permanecido escondido, su don artístico. La vida lo había opacado, pero Miguel decidió que era hora de brillar y motivar a su comunidad con su talento. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las tensiones comenzaron a aumentar en el barrio, y sus vecinos se enfrentaron no solo a la amenaza física de su espacio, sino también a la verdad de sus propios prejuicios. Miguel sabía que luchar no solo se trataba de un lugar, se trataba de recuperar la dignidad que habían ido perdiendo a lo largo del tiempo. El clamor por justicia y esperanza resonaba en cada rincón, mientras la comunidad se unía en este nuevo propósito. Pero la pregunta flotaba en el aire: ¿podrán superar sus prejuicios y unirse realmente para transformar su realidad? ¿Y Miguel encontrará la fuerza para abrazar su pasado y dar un paso hacia su verdadero ser? La historia apenas comenzaba, y el camino hacia la redención se tornaba inevitablemente incierto y emocionante. La movilización del barrio comenzó con un fervor inesperado. Miguel organizó reuniones, y cada noche, los vecinos se reunían alrededor de un viejo farol en la plaza, iluminando sus rostros cansados pero esperanzados. Con pasión, comenzó a compartir sus sueños y visiones para el futuro, inspirándolos a redescubrir sus talentos y unirse en una lucha común. ¿Por qué debemos dejar que otros decidan nuestro destino?, preguntó Miguel, mirando a cada uno de ellos a los ojos. Este lugar no es solo un pedazo de tierra. Es nuestra historia, nuestras vidas. Debemos luchar por lo que es nuestro. Las palabras de Miguel resonaban como un canto, motivando a cada uno a dar lo mejor de sí. Doña Rosa, la anciana del barrio que siempre había sido reacia a involucrarse, decidió hacer pancartas llenas de color y esperanza. Los jóvenes, que antes solo pensaban en salir del barrio, comenzaron a imaginar un futuro donde su hogar pudiera prosperar. Incluso algunos de los escépticos, que habían mirado a Miguel con desprecio, se unieron a la causa, reconociendo la fuerza de su mensaje. Mientras las semanas pasaban, la plaza, que antes había sido solo un lugar de pasividad, se convirtió en el núcleo del activismo. La energía que se respiraba era palpable. Miguel se sentía más vivo que nunca, el peso de sus inseguridades poco a poco se disipaba. El arte comenzó a fluir de sus manos, sus murales cobraban vida, llenos de historias de lucha y esperanza, uniendo a la comunidad en un solo latido. Pedro, por su parte, se enfrentaba a sus propios dilemas.
Observaba cómo su visión inicial de éxito y monopolio se desvanecía frente a la veracidad de la lucha de su hermano. En su corazón, un conflicto crecía. Desear meter mano en el desarrollo de proyectos significativos lo atraía, pero ¿cómo podría ayudar a su propio hermano mientras se beneficiaba de lo que podrían perder? La grieta crecía entre su ambición y la noción de familia que le había sido revelada. Miguel, sintiendo la presión del tiempo, decidió que era momento de reunir a toda la comunidad para compartir la última información sobre la demanda que habían interpuesto contra los constructores. Al día siguiente, cada esquina de la plaza vibraba con un murmullo de expectativa. Todos sentían que algo grande iba a suceder. «Este es nuestro momento», gritó Miguel con energía. «No solo luchamos por un lugar, sino por un futuro. Les invito a que el 15 de noviembre vengamos todos a la corte. Mostremos nuestra unión, nuestro amor por este barrio». El eco de su voz retumbó entre los asistentes, provocando un asentimiento colectivo. La noche antes de la cita en la corte, Miguel no pudo dormir. En su mente, las posibilidades saltaban como estrellas en un oscuro cielo. Imaginaba a su comunidad más unida que nunca, evidenciando su fuerza y coraje. Pero también temía. ¿Y si todo terminaba en fracaso? Las dudas se agolpaban en su interior, pero se aferró a la esperanza más que nunca. El día llegó y la plaza parecía un mar de colores, pancartas y risas nerviosas. La gente, al margen de sus diferencias, se unió en una causa común. Se sentía un aire de cambio. Pero justo cuando Miguel estaba listo para dar su discurso de apertura, un auto lujoso, similar al de Pedro, se detuvo frente al juzgado. Una figura familiar salió del vehículo, y el rostro de Miguel se endureció. Era Pedro, con una expresión decidida, pero con la sombra de la confusión en sus ojos. «¿Qué harás aquí, Pedro?», murmurarían algunos. La tensión creció, como un hilo que podía romperse de un momento a otro. ¿Qué haría Pedro en ese momento crucial? La respuesta que todos esperaban podría cambiar el rumbo de la comunidad para siempre. La incertidumbre flotaba en el aire, y Miguel sintió un escalofrío. La historia apenas comenzaba a desvelar sus secretos. La mirada de Miguel se clavó en Pedro, sintiendo cómo la tensión se multiplicaba entre ellos. En el fondo, sabía que este encuentro podía ser la clave para cambiarlo todo, pero las lastimaduras del pasado no eran fáciles de olvidar. El murmullo del público se ahogaba en las palpitaciones de su corazón, mientras se enfrentaba a su hermano, cuya existencia había tomado dos caminos tan distintos. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Miguel, su voz era un susurro, pero cargada de emoción. Pedro, quizás sorprendido por la franqueza de su hermano, hizo una pausa. La multitud observaba, cada mirada fija en ellos, expectantes. «Vine a hablar», dijo Pedro. Sus palabras vacilaban entre la decisión y la duda. Miguel notó un destello de vulnerabilidad en la cara de Pedro. Fue un instante que lo conmovió. La imagen del niño que solía jugar a su lado, el hermano soñador e ilusionado, brotó por un momento en su mente. «Hablar o negociar», interrumpió una voz anónima entre el público, rompiendo la dinámica. La multitud murmuró, como si un aire de desconfianza comenzara a enfocar sus energías en el hermano perdido. Miguel sintió un nudo en el estómago. No quería que su hermano se sintiera como un enemigo ante su comunidad, pero tampoco podía ignorar el camino que Pedro había elegido. «Entiendo que no confíen en mí», siguió Pedro, palpando el eco de su propia inseguridad. «Pero, por favor, escuchen lo que tengo que decir». Con un gesto, movió su brazo, buscando conectar con los vecinos, como si invitara a la comprensión. «Decidí ayudar a la comunidad», expuso, su voz más firme. «Quiero presentar un plan de desarrollo sostenible que beneficie a todos, que respete a nuestra gente y a la esencia del barrio. No necesito el dinero ni los proyectos que vengan a arrasar lo que hemos construido. Vi de cerca su lucha, y me duele ver cómo ustedes merecen más». Un murmullo recorrió la plaza. Algunos intercambiaron miradas, otros se cruzaron de brazos, dudando de sus intenciones. Miguel, con cada palabra de Pedro, sentía como la brecha entre ellos podía cerrarse, pero aún había desconfianza. «¿Y por qué ahora?», preguntó doña Rosa, con franqueza. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?». Su voz chispeante era un punto crucial. Todos querían saber si las palabras de Pedro eran más que solo promesas. Pedro respiró hondo. «No puedo cambiar lo que hice, lo siento de verdad, estaba cegado por mi ambición».
Pero ver su fuerza me hizo reflexionar. Ustedes han hecho lo que yo no pude, luchar por un lugar que amamos. Este barrio tiene que brillar, y quiero ser parte de esa luz. El silencio se instaló, una mezcla de incredulidad y esperanza. Miguel, en ese rincón de su alma que siempre había anhelado unirse de nuevo a su hermano, empezó a considerar esa nueva posibilidad. ¿Era posible que Pedro se convirtiera en un aliado en lugar de un obstáculo? La mirada de Miguel se aferró a la de Pedro mientras el tiempo parecía detenerse. Había una pregunta que lo atormentaba: ¿podría arriesgar la confianza de su comunidad en alguien que había sido un extraño? Si quieres ayudarnos, dijo Miguel finalmente, entonces demuéstralo. Ven y trabaja junto a nosotros, pero con transparencia. Necesitamos a alguien en quien confiar, y eso se gana, no se impone. Pedro asintió, consciente de que la batalla en su interior estaba lejos de terminar. La plaza pareció respirar de nuevo, la energía se volvió palpable. Algo había cambiado, aunque fuera un pequeño paso hacia el perdón y la unidad. Pero aún el camino al frente era incierto. Mientras la multitud comenzaba a reaccionar, la voz inconfundible de uno de los constructores resonó detrás de ellos. Esto no acabará así. Les mostraré lo que realmente significa una lucha. El rostro de Miguel palideció. El desafío apenas comenzaba, y con él, un destino impredecible que podría unir a la comunidad o arrastrarla a la oscuridad. ¿Cómo responderían ante el embate de un poder que no iba a retirarse fácilmente? La pregunta fluyó por el aire cargado de incertidumbre, desafiando a todos a decidir. No solo su futuro, sino también el de su hogar. La atmósfera en la plaza se había vuelto tensa y eléctrica tras las palabras del constructor, un hombre de estatura imponente que empezaba a ganar notoriedad en la comunidad. Su mirada se centró en Miguel y Pedro, como si finalmente hubiera encontrado el blanco de su desdén. Miguel sintió como un escalofrío recorría su espalda. No solo se enfrentaban a la desconfianza de la comunidad, sino también a un adversario físico que parecía decidido a eliminar cualquier destello de esperanza. ¿Qué saben ustedes de lucha?, continuó el hombre, su voz resonando con desafío. Ustedes solo son un par de hermanos perdidos en sus recuerdos. ¿Piensan que su pasado olvidado cambia la realidad del futuro que les espera? La multitud se dividió. Algunos asintieron, sintiéndose cautivados por la seguridad del constructor, mientras otros se aferraban a las palabras de Pedro, buscando una razón para creer en el cambio. Miguel, en el centro de la tormenta, se sintió atrapado entre lo que había sido y lo que podía ser. Nosotros luchamos por nuestros sueños, no por nuestras promesas vacías, gritó el constructor, retando a cualquier miembro de la comunidad que se atreviera a oponerse. ¿Acaso saben lo que es perder todo por un ideal ridículo? Miguel sintió un ardor en su pecho. La ira se amalgamó con la tristeza. Él conocía el sacrificio, él vivía con cada pérdida, con cada sombra del pasado que lo perseguía. Era como si el hombre hubiera tocado una fibra sensible, y al mismo tiempo, había encendido una chispa de resistencia en su interior. Sí, nosotros sabemos lo que es perder, respondió Miguel, su voz creciendo en firmeza. Pero también sabemos lo que es luchar. No por nosotros, sino por nuestra familia, por esta comunidad que hemos construido juntos. Los murmullos aumentaron de volumen, y la mirada de Pedro se convirtió en un reflejo del arrepentimiento y la firmeza de su hermano. Déjanos escuchar lo que tienes que decir, pero no te equivoques. Esta comunidad no se dejará silenciar. No importa cuánto poder tengas. Pedro, sintiendo el empuje de su hermano, dio un paso al frente. Miró al constructor a los ojos, y en ese instante, la conexión con su pasado se hizo más fuerte. Cuando quise ser parte del mundo empresarial, olvidé lo que significa realmente pertenecer a un lugar. Aquí no solo luchamos por ladrillos y cemento. Luchamos por recuerdos, por familia. El silencio invadió la plaza. Por un segundo, parecía que la fe de los vecinos se quedaba en el aire, invisible pero palpable. Era un momento de conexión, donde todos podían sentir la unión de un nuevo propósito. Pero el constructor no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. No saben en lo que se están metiendo. Ustedes pueden tener sus ilusiones, pero el mundo real no es un juego. Les haré ver que su lucha no tiene fundamento. Su risa burlona provocó murmullos de descontento en la multitud. Algunos, sintiendo la presión, comenzaron a retroceder, los rostros llenos de dudar. ¿Y qué propones entonces?
Preguntó una mujer mayor del público, su voz temblorosa pero decidida. ¿Dejar que destruyan todo lo que hemos construido? Nosotros somos el barrio, y no estamos solos. Miguel sintió el impulso de volver a unirse con su hermano, apoyándose mutuamente para desafiar esa sombra de duda. La respuesta estaba en ellos, en su historia, en lo que habían aprendido en sus respectivas trayectorias. Aquí estamos, unidos, dijo Miguel. No vamos a ser un simple peón en tu juego. Pedro sonrió por primera vez, un destello de esperanza iluminaba su rostro. Permítame presentarles una reunión, insistió Pedro, volviendo a dirigir su mirada a la multitud. Dejemos que nuestro sueño sea el suyo. Invitemos a los expertos, pongamos en claro nuestras intenciones, y luchemos juntos por un futuro. Una lucha justa, donde cada voz cuente. Justo cuando las primeras sonrisas comenzaban a asomarse, un estruendo mecánico resonó desde la calle. La multitud se giró, y el corazón de Miguel se detuvo al ver los camiones de construcción acercarse, con maquinaria que brillaba bajo el sol, apuntando hacia el corazón del barrio. Había comenzado el ataque. ¿Podrán nuestros esfuerzos sobrevivir a esta amenaza? Miguel sintió que el tiempo se iba, y el futuro de su hogar pendía de un hilo. La decisión estaba en sus manos, ¿se atreverían a luchar o claudicarían ante la presión? La presión del momento se volvió un desafío. La furia de la maquinaria resonaba como un tambor de guerra, inundando la plaza de miedo y determinación. Miguel y Pedro se miraron, y la conexión entre ellos se afirmó aún más, sabían que su familia y su hogar estaban en juego. Alrededor, la multitud se había dispersado momentáneamente, pero rápidamente comenzaron a reunirse nuevamente, cada vez más firme en su decisión de resguardar lo que era suyo. No podemos dejar que esto suceda, gritó una voz, ahogada por el ruido. Era Luisa, una vecina anciana cuyo ruego resonó en ellos como un eco. Luchemos por lo que es nuestro. Las palabras de Luisa incendiaron la plaza, algunos comenzaron a aplaudir, otros a murmurar entre ellos. La angustia y la tensión se transformaron en una especie de fervor colectivo. No eran solo un puñado de vecinos, eran una comunidad, unida por los recuerdos compartidos de risas y lágrimas, de éxitos y fracasos. Miguel sintió que su corazón se aceleraba, la adrenalina corriendo por sus venas. Este es nuestro hogar. No lo dejaremos que lo destruyan, retumbó su voz por la plaza, y la multitud se colocó a su lado como un muro inquebrantable. Mientras los camiones se acercaban, el constructor, observando desde su posición imponente, sonrió con desdén. Su mirada ávida de desafío marcaba la pauta de lo que seguía. Miguel no podía permitir que la desesperación lo dominara. Erguido, comenzó a avanzar hacia la maquinaria. Su paso firme hizo que algunos se detuvieran, sorprendidos por la audacia de su hermano. «¿Miguel? ¿Qué haces?», le susurró Pedro, su voz llena de preocupación. Pero ya no había tiempo para dudar. «Voy a hablar con ellos», respondió Miguel, y antes de que Pedro pudiera retractarse, tomó la delantera. En su interior, si había una oportunidad, debía arriesgarse. Se acercó a la primera máquina, el operador con mirada fría y despreocupada. «¡Alto! ¡Detengan esta locura!», Miguel gritó, su voz resonando entre el ruido. Para su sorpresa, el operador giró la cabeza, un rayo de curiosidad asomando en su rostro. Pero el constructor, al ver la osadía de Miguel, dio un paso al frente. «Mira, chiquillo, no tengo tiempo para juegos. Aquí estamos para construir, no para escuchar cuentos de hadas». Su tono era burlón, como si estuviera ante un niño al que debía ignorar. Miguel sintió crecer la rabia dentro de él. «No se trata de cuentos, se trata de nuestra vida. Estamos hablando de nuestro hogar. Cada ladrillo que vas a poner aquí, lo hemos erigido con sacrificios, ahorros y amor». La multitud había comenzado a acercarse a ellos, escuchando con atención, respirando la determinación que emanaba Miguel. Fue en ese momento que se dio cuenta de que no solo estaba hablando por él, sino por cada habitante del barrio. La mirada de Pedro, llena de admiración y orgullo, se cruzó con la suya, y el corazón de Miguel latía fuerte, sintiendo el apoyo de su hermano. «¿Y qué sabes tú de sacrificio?», preguntó el constructor, sus ojos en llamas, como si estuviera sintiendo el desafío como una afrenta personal. «Sé todo lo que ha costado mantener este lugar en pie cuando otros lo daban por perdido.
Sé lo que significa levantarse cada mañana y luchar por lo que amamos, respondió Miguel, su voz resonando con pasión y fuerza. Sin embargo, la intensidad del momento se apagó cuando una figura traspasó la multitud. Un hombre que todos habían creído perdido, un vagabundo que solía caminar por las calles del barrio, se acercó lentamente. La presión que sentía Miguel se desvaneció por un instante ante la incredulidad colectiva que llenó el aire. «Es Javier», murmuró alguien en la multitud. El hombre, con su andar tambaleante, era una sombra de lo que había sido, pero su mirada estaba fija en la elección que Miguel había hecho. «¿Qué tienes que decir, Javier?», preguntó Miguel, sorprendido y curioso. ¿Qué podía aportar un vagabundo en un momento tan crucial? Javier, con una voz quebrada pero firme, tomó aliento. «Sé lo que significa perder todo. Pero he visto la fuerza de esta comunidad, y sé que juntos pueden lograrlo. ¿Qué parece imposible?». Sus palabras resonaron como un eco de esperanza. La multitud se quedó en silencio, esperando ansiosamente la continuación. «Los sueños valen más que el cemento». Pero como si el destino quisiera jugar su carta final, un estruendo de maquinaria apagó sus palabras, haciéndoles temer que el final de su lucha estaba más cerca de lo que pensaban. Miguel sintió que el mundo alrededor de él temblaba. Con el rugido de los motores y las miradas entrelazadas, la pregunta en el aire se volvió insoportable: ¿sería Javier la clave para que el barrio resistiera, o un nuevo desafío en su ya largo camino? El ruido de la maquinaria se intensificó, y el estruendo parecía envolver la plaza como una nube ominosa. Las miradas se volvían hacia Javier, esperando algo más: respuestas, estrategias, esperanza. Miguel sintió que las perspectivas de todos pesaban sobre sus hombros. La comunidad había reunido su coraje, pero ¿podría Javier llevar ese coraje a algo más? «Escúchenlo», exclamó Miguel, girándose hacia la multitud. «Él ha regresado para recordarnos lo que somos, lo que hemos perdido, pero también lo que todavía podemos salvar». Su voz, aunque fuerte, revelaba una vulnerabilidad que se reflejaba en las miradas de los presentes. Javier, tomando ese impulso, avanzó un paso hacia adelante. «No es solo el concreto lo que se está destruyendo», comenzó, su voz a medida que adquiría fuerza con cada palabra. «Es nuestra memoria, nuestras raíces y todo lo que hemos construido juntos como barrio. Yo peor que nadie conozco el dolor de perderlo todo. Pero ese mismo dolor puede ser nuestra fuerza. He visto a este barrio resurgir de las cenizas una y otra vez». Las palabras de Javier, llenas de rabia y tristeza, empezaron a encender una chispa de determinación en los corazones de todos. Al fondo, se escucharon murmullos de aliento, voces que comenzaban a elevarse para unirse a su causa. Miguel pudo sentir la energía colectiva crecer, empujando a la comunidad a la acción. «No dejemos que nos arranquen lo que es nuestro. Luchemos, juntos, con todo lo que tenemos», gritó uno de los ancianos, su voz quebrada pero llena de fervor. Miguel resonó con este nuevo clamor. Poco a poco, las palabras se transformaron en gritos de unidad. «Juntos somos fuertes», corearon. «No más destrucción». La plaza temblaba, no solo por la furia de la maquinaria, sino por los corazones latiendo al unísono. Era una sinfonía de resistencia, un canto de libertad que llenaba el aire. Con la multitud cada vez más decidida, Miguel sintió una nueva confianza en su pecho. Aquí estaban, frente a frente con un constructor que buscaba aplastar sus sueños y esperanzas, pero ellos tenían algo que no se podía destruir: la unión de una comunidad. El constructor, incapaz de ignorar el fervor creciente, miró a su alrededor con una mezcla de incredulidad y desdén. «¿Y qué habéis conseguido? ¿Habéis ganado alguna batalla en este lugar?». Su risa burlona resonó, pero ahora sonaba tambaleante. «Dame una razón para dudar de nosotros», retó Miguel, dando un paso hacia el constructor. La multitud lo siguió, formando un frente sólido y valiente. «Te desafío a que nos subestimes. Este barrio es más fuerte de lo que jamás imaginarías». Javier interrumpió con una mirada intensa. «La lucha no es solo por ladrillos. Es por la vida. Es por las memorias de cada niño que ha brotado en nuestros jardines, por cada sonrisa compartida en las calles. No puedes construir en el sufrimiento de los demás». La plaza ahora parecía un volcán a punto de erupcionar. Los gritos se mezclaban con el ruido de la maquinaria, creando un clamor ensordecedor. Sin embargo, un rayo de esperanza iluminó a Miguel cuando notó que otros habitantes apuntaban sus teléfonos hacia la escena, grabando el momento,
transmitiendo su resistencia al mundo. De repente, un silencio aterrador cayó sobre la multitud cuando un repentino temblor lanzó a algunos hacia atrás. Las maquinarias comenzaron a moverse, sacudidas por nuevas órdenes que resonaron a través de los operarios. Una bola de demolición se alzó ante ellos, como un titán dispuesto a aplastar todo a su paso. «¡Alto!», gritó Miguel, levantando un brazo en un gesto desesperado. La batalla no había terminado, y aún quedaba una última carta por jugar. Tendrían el coraje necesario para enfrentar esa amenaza inminente, o el barrio sería tragado por la voracidad del cemento. La tensión se apoderó del momento, y las miradas se encontraron, compartiendo el mismo impulso de lucha. Justo cuando todo parecía perdido. Entonces, una voz conocida se alzó entre la multitud, quebrando el aire con un grito potente que resonaría en sus corazones. «Miren hacia el futuro, está en nuestras manos». Y en el horizonte, una figura inesperada se acercaba, capturando la atención de todos, el antiguo líder comunitario que todos creían perdido. ¿Qué traería consigo? Miguel sintió que la incertidumbre se apoderaba de él, convirtiendo el momento en uno de fervor y esperanza. La figura se acercaba, iluminada por el sol de la tarde que se filtraba entre las nubes. Cada paso resonaba en el aire, cargado de expectación. Los murmullos se transformaron en un silencio reverente mientras la multitud contenía la respiración, aferrándose a la esperanza de que aquel que todos consideraban un simple vagabundo tuviera la clave para confrontar la máquina implacable que amenazaba su hogar. «Pablo», exclamó Javier, dando un paso hacia adelante, reconstructivo y significativo. La gente comenzó a reconocer la silueta familiar, y un rugido de reconocimiento se extendió entre los presentes. La misma persona que había caminado con ellos en años difíciles, con su sabiduría y su fuerza, ahora estaba de vuelta para guiarlos. «Vengo a recordarle a esta comunidad que nunca están solos», la voz de Pablo retumbó con un eco de autoridad. «Hemos enfrentado desafíos antes y hemos salido victoriosos. Ahora es el momento de unir nuestra fuerza y nuestra historia de nuevo». Miguel sentía que la emoción brotaba de su pecho. Las imágenes de infancia se agolpaban en su mente, cada rincón del barrio que había jugado, cada historia compartida con sus vecinos. Esto es más que una batalla contra una máquina. Es una batalla por nuestra identidad, por nuestros sueños, pensó. Pablo continuó, el poder no está en el ruido de esos motores, ni en la fuerza de la maquinaria, sino en el latido de una comunidad unida. La última vez que estuve aquí, por culpa de la desesperanza, muchos dieron la espalda a nuestro hogar. Pero juntos, les hemos demostrado que el verdadero valor está en cada rincón de nuestra historia. Cada ladrillo, cada sonrisa, cada lágrima derramada ha tejido un tapiz increíble que no se puede romper. De repente, la multitud estalló en vítores y aplausos. La energía revivía, con cada grito alimentando la valentía compartida. Pensamientos de lucha y resistencia llenaron el aire, y la sensación de unidad se hacía palpable. «Si tenemos que luchar con nuestra voz, lo haremos», gritó Miguel, alzando sus manos con pasión. «Si debemos estar aquí, plantando cara al puño de cemento, entonces que así sea. Pero hagámoslo con orgullo, con la historia de cada uno de nosotros. Estamos listos para defender nuestra casa». El constructor, aunque inicialmente arrogante, empezó a mostrar signos de inquietud. Con cada palabra de Pablo y Miguel, las dudas crecían en su interior. Las grabaciones en los teléfonos no solo capturaban la resistencia, estaban documentando un renacer. Las voces de su comunidad no eran solo ruidos, eran declaraciones de guerra, promesas de lucha. Mientras la maquinaria seguía su curso, Pablo dio un paso hacia adelante, sus ojos chispearon con desafío. «No les dejaremos arruinar este lugar. No convertirán nuestros recuerdos en polvo». A medida que la multitud se agrupaba, Miguel miró al constructor a los ojos, sintiendo que la rabia y la determinación ardían en su pecho. «Tus máquinas no pueden borrar nuestra esencia. No puedes demoler nuestra historia». El constructor miró de nuevo al contenido de la multitud, se sintió pequeño, perdido en medio de aquella marea de determinación. La bola de demolición, colgando en el aire, parecía de repente menos potente frente al poder de una comunidad que renacía. «Si hay alguien aquí que se atreva a dar un paso atrás», continuó Pablo, «será solo aquel que no entienda que el futuro se forja en la unidad y el amor. Cuando todos levantemos la voz, el miedo se convierte en fuerza. Vamos a luchar por lo que somos». Con cada palabra, la plaza vibraba, resonando llantos de resistencia.
En ese momento, Miguel sintió que ya no estaban solos y que la lucha había comenzado de verdad. La figura de Pablo era más que un líder, era un símbolo de esperanza, de conexión, pero cuando la situación parecía encaminarse hacia una culminación esperanzadora, una sirena sonó a lo lejos, y un grupo de hombres uniformados comenzó a acercarse. ¿Estaban allí para detener la confrontación, o para sumarse al desafío? El futuro del barrio pendía de un hilo, y Miguel no podía evitar preguntarse, ¿serían ellos también aliados en esta lucha, o vendrían a aplastar su esperanza de nuevo? La tensión moderniza la plaza, y las miradas se dispararon, llenas de preguntas sin respuesta. La multitud se tensó al ver cómo los hombres uniformados se acercaban, como sombras que amenazaban con arruinar el renacer que Pablo había inspirado. Las manos que antes aplaudían ahora estaban crispadas, apretadas en puños de incertidumbre. La atmósfera electrificada se tornó pesada, y el murmullo de la gente se convirtió en un eco trémulo, donde el miedo latía al compás de la esperanza. Miguel se sintió más pequeño de lo que había sido nunca, parado entre el pasado y el presente, entre la lucha que había sucedido y la que todavía estaba por venir. No podemos dejarlos ganar, pensó, luciendo a su alrededor, buscando en las caras de sus vecinos. Había amor, dolor, historias compartidas, pero también una determinación creciente. Uno de los hombres uniformados, un oficial de aspecto serio, se detuvo al frente. ¡Alto!, gritó con voz tronante. Ya basta de esta reunión. No pueden desafiar la autoridad. Nadie se opone al progreso. Las palabras resonaron como un balazo en el corazón de Miguel. ¿Era eso exactamente lo que querían hacerles? ¿Acabar con su comunidad? Mientras el oficial hablaba, mutis ensordecedores recorrían la multitud. Algunos empezaron a murmurar, llenos de preocupación, pero la voz de Pablo volvió a alzarse con la misma fuerza que antes, como un faro que rebotaba sobre las olas del desasosiego. ¿Y qué es el progreso?, preguntó Pablo. Sus ojos brillaban con pasión y desafío, y su voz se elevó sobre el ruido. ¿Es una máquina que arrasa con los sueños? ¿Es el silencio que se impone sobre el amor y la conexión? Progreso se construye en las historias que vivimos, en los lugares que llamamos hogar. Este barrio es parte de nosotros, y nosotros somos parte de él. La multitud comenzó a responder, levantando sus voces, unidas como nunca. No al progreso que destruye, sino a un futuro que construimos juntos. Un coro de afirmaciones llenó el aire, haciendo temblar las primeras notas de protesta. Miguel sintió que el miedo se disolvía en el calor de la unión, una llama que crecía y crecía. El constructor, al observar lo que sucedía, palideció. Se dio cuenta de que no solo estaba enfrentando a un grupo de personas, estaba a punto de desafiar a una comunidad levantándose de las cenizas. Los hombres uniformados comenzaron a intercambiar miradas entre ellos, con inseguridad escurriendo en sus voces. El ambiente cambiaba, el poder despedía no solo autoridad, sino un atisbo de duda. ¿Realmente tienen intención de reprimir el grito de un pueblo?, cuestionó uno de los oficiales, su firmeza empezando a tambalearse. Los murmullos de aprobación se desbordaron cuando las miradas se posaron en él. Había un eco distinto en su tono, uno que se asemejaba a la empatía. Ninguna máquina puede desposeer el tejido que hemos creado. Este barrio es más que ladrillos y cemento. Es nuestra vida, continuó Pablo, sintiendo el aliento colectivo a su lado. ¿No ven que su fuerza depende del miedo? Y es en esos momentos que más debemos resistir. No estamos solos, jamás lo hemos estado. Si luchamos juntos, podemos ganar. Las palabras resonaron con una intensidad palpable, y la multitud, nutrida por la emoción, comenzó a marchar alentada. Las piernas firmes se movían al unísono, impulsadas por la misma energía y deseo de proteger lo que amaban. De repente, un niño pequeño se adelantó, levantando un cartel que decía «Nadie al suelo, todos en pie». La risa entre las líneas del apoyo colectivo se convirtió en una chispa que encendió el momento. Al ver al niño, el oficial que dudaba se pudo ver reflejado en la pureza de su gesto, llevándolo a cuestionar la esencia de su propia misión. Justo cuando la multitud se acercaba a un clímax emocional, el sonido estruendoso de una bola de demolición empezó a moverse hacia ellos. En un momento de aprehensión, todos contuvieron la respiración. Aquella máquina iba a hacer su movimiento final. ¿Serían capaces de detenerla? La pregunta se deslizó como un susurro entre la gente. ¿Qué pasaría si el momento de la verdad llegaba de inmediato?
El pesado sonido de la bola de demolición se hacía cada vez más cercano, su sombra proyectada sobre los rostros preocupados de la multitud. Era un monstruo de metal que acechaba, listo para romper, para despojar al barrio de su historia, de sus raíces. Miguel se sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. El niño, con su cartel en alto, parecía pequeño y frágil ante aquella amenaza que avanzaba, pero su valentía resonó en el corazón de todos. «No te rindas, pequeño», gritó alguien del fondo. La voz se alzó como un eco, y la multitud, como si respondiera a un llamado ancestral, empezó a empujar hacia adelante. El miedo fue convirtiéndose en determinación. Miguel se dio cuenta de que no podían dejar que el ruido opacara su verdad. Debían hacerse oír. «Juntos, por nuestro hogar», Pablo exclamó, alzando su voz sobre el clamor de la máquina. «Nadie va a quitarnos lo que hemos construido con esfuerzo y amor. La esencia de nuestra comunidad vive en cada uno de nosotros, en cada esquina, en cada abrazo, en cada risa. Firmeza, amigos». Las palabras de Pablo fueron un ímpetu, un fuego que se avivó en los corazones de los allí presentes. Un coro de no a la demolición se levantó, envolviendo la escena como una manta de esperanza. Los hombres uniformados miraban entre sí, desconcertados por la respuesta decidida de la multitud. Lo que en un principio parecía un simple acto de dominación se había transformado en un desafío abierto. La bola de demolición se detuvo. El operador del gran vehículo, notando la marea humana ante él, dudó. En su mente, la imagen de un barrio vibrante y unido se dibujó como un paisaje tangible. ¿Sería posible que aquellos que consideraba solo un grupo de vagos y perdedores, fueran, de hecho, un conjunto de soñadores dispuestos a luchar? Miguel no había sido el primero en pensar que su voz era insignificante, pero en ese momento, se dio cuenta de que cada voz contaba. Aquella máquina era solo el símbolo de un sistema que había olvidado la esencia de lo que realmente significaba crecer juntos. Así, en un impulso común, comenzaron a marchar, sin rumbo fijo, pero con un solo objetivo: desbaratar el miedo que los había mantenido cautivos. «¡Avancemos!», gritó una mujer con lágrimas en los ojos, aguerrida y decidida. Su grito se convirtió en un eco feroz en el aire, resonando en cada rincón del barrio. Miguel miró a su alrededor, viendo cómo la gente se aferraba a las manos de sus vecinos, unidas en una red de solidaridad. Las miradas de los uniformados eran de incomodidad, de resignación. Poco a poco, la determinación de la gente desgastó la dureza de sus corazones. De repente, uno de los oficiales hizo un paso adelante, nervioso, su voz titubeante: «Lo que hacen es ilegal». «Pero lo que nosotros hacemos es justicia», retó Pablo, su mirada desafiante iluminada por la pasión del momento. «¿Y no saben que la verdadera legalidad se encuentra en la unión del pueblo? Denos la oportunidad de luchar por lo que es nuestro». Justo en ese instante, un estruendo resonó en la distancia, y un grupo de vecinos que habían estado ocultos se asomó entre las sombras. Eran caras conocidas, hombres y mujeres que habían visto la transformación del barrio y habían huido al miedo. Ahora volvían, trayendo consigo historias de resistencia y un nuevo aliento a la lucha. Miguel sintió el latido de su corazón acelerarse ante la llegada de aquellos guerreros olvidados. Todo había cambiado en un instante. La multitud se multiplicaba, y una nueva energía brotó, un grito de esperanza que atrajo a más. «Estamos aquí, somos parte de esto, y nadie nos puede quitar», fue el grito que resonó en su interior. La máquina gigantesca se detuvo por completo mientras las historias y el coraje de los vecinos inundaban el espacio. El oficial que había dudado ahora se encontraba bloqueado por la fuerza de una comunidad que nunca se había rendido. Pero en el fondo, Miguel sabía que la lucha no hacía más que comenzar. Mientras la multitud continuaba su marcha, una sensación de solidaridad oprimía el pecho de cada uno. Pero había algo más que flotaba en el aire, un cambio radical que estaba por suceder. ¿Qué pasaría el día en que un hombre al que habían despreciado decidiera revelarse como el verdadero líder que esta comunidad necesitaba? Las preguntas comenzaron a girar en la mente de todos. El verdadero desafío aún estaba frente a ellos, y con cada paso, la próxima verdad estaba a punto de desvelarse en el corazón de todos. Miguel sintió que la energía en la plaza era contagiosa. Las voces de sus vecinos resonaban como un solo coro, recordándole que no estaba solo. En un momento determinado, levantó su voz por encima del clamor, con determinación que había ido acumulando a lo largo de los años. «No somos solo un barrio, somos una familia», exclamó, mientras su mirada se posaba en los rostros cansados, pero decididos, de sus vecinos. «Hemos vivido aquí,
hemos luchado aquí, y no permitiremos que nos arrebaten lo que hemos construido con manos y corazones. Hoy es el día en que decimos que nunca más seremos silenciados. El bullicio de la multitud creció, como una ola que avanza y arrastra todo a su paso. El constructor y los hombres uniformados se quedaron paralizados, sorprendidos por la fuerza de la comunidad unida. La máquina de demolición, que antes se sentía como una imponente sombra sobre ellos, ahora parecía insignificante frente a la pasión que brotaba de los corazones de aquellos que habían decidido luchar. Javier, con una sonrisa iluminada por la esperanza, dio un paso al frente, junto con Pablo. No se trata solo de un espacio físico, se trata de nosotros, de nuestra identidad. Este barrio ha sido nuestro refugio, nuestro hogar. No nos conoce, no sabe lo que somos capaces de hacer cuando estamos juntos. La multitud vibraba, cada uno se sentía parte de algo más grande. La energía estaba en el aire, poderosa y palpable, como si el mismo espíritu del barrio se hubiera levantado para luchar por él. Miguel podía sentir cómo el peso del pasado se deslizaba de sus hombros. Se había enfrentado a sus miedos, había aceptado su historia, y por fin, podía abrazar su verdad con todas sus fuerzas. De pronto, un grupo de jóvenes que había estado organizando su propia acción se unió a la marcha, portando banners llenos de color y esperanza. La unión hace la fuerza, gritaban a coro, contagiando el fervor a todos los presentes. Miguel sintió que el río de emociones lo atravesaba, al darse cuenta de que cada uno allí presente contribuía a la construcción de un nuevo futuro. A medida que avanzaban, comenzaron a rodear a la máquina de demolición. La resistencia no solo era una cuestión de detener la maquinaria, era un símbolo del poder colectivo que habían conseguido. Los operarios miraban con incertidumbre, y las miradas del constructor eran de frustración. Esto no era un juego, era una declaración de intenciones. Miguel, intuyendo que era el momento culminante, levantó la mano en un gesto pacificador. No queremos la violencia, no somos agresores. Solo queremos ser escuchados. Les pedimos que en vez de destruir, trabajemos juntos para construir un espacio donde todos puedan prosperar. Sus palabras se deslizaron suavemente y cayeron, resonando en el corazón de algunos de los que aún dudaban. Mientras tanto, una mujer del fondo de la multitud comenzó a contar historias sobre su familia, sobre cómo cada rincón del barrio tenía un significado especial. Aquí viví mis mejores recuerdos, aquí crecí, aquí superamos las adversidades, decía con la voz entrecortada, mientras las lágrimas se deslizaban por su rostro. La emoción era contagiosa, y pronto, otros comenzaron a compartir sus propias historias, como hojas que caen en otoño, llenas de matices, pero unidas por la misma raíz. El constructor, impotente ante el poder de la comunidad y las historias que emergían, sintió que la situación se le escapaba de las manos. Finalmente, algo hizo clic dentro de él. Era el momento de dejar de luchar y empezar a escuchar. Se acercó un poco, los ojos más abiertos. ¿Qué es lo que quieren en verdad?, preguntó, su voz más suave. Queremos ser parte de la solución, contestó Pablo, con firmeza. Un proyecto que respete nuestras raíces, un desarrollo que beneficie a la comunidad. Lo único que necesitamos es una oportunidad. En una escena que se sentiría eterna, los murmullos se convirtieron en un clamor unánime. La multitud, unida y decidida, comenzó a gritar: sí a la unión. Sí a nuestro barrio. La plaza resonaba con una energía vibrante de esperanza y determinación. Miguel sintió como si todo su ser se llenara de propósito. En ese instante comprendió que, sin importar lo que sucediera, habían ganado. Habían cambiado el matiz de su narrativa, ahora eran ellos quienes decidían el rumbo de su destino. No estaba solo, su familia, sus amigos, toda la comunidad estaba allí, luchando codo a codo. El constructor finalmente asintió, reconociendo la verdad ante él. Haré lo posible para que nuestras voces sean escuchadas. Quizás no sea fácil, pero juntos podemos construir un futuro donde todos estemos representados. Las lágrimas de felicidad comenzaron a fluir entre los presentes. La lucha no había terminado, pero habían dado un paso gigante hacia una nueva realidad. Miguel sintió su corazón lleno de gratitud. La comunidad había transformado su desesperanza en lucha, habían defendido su lugar en este mundo. La vida continuaría adelante, y nada sería igual. Habían aprendido que la unión es verdaderamente poderosa y que juntos podían lograr cualquier cosa. Así, entre abrazos y sonrisas, Miguel miró hacia el cielo, sintiendo que un nuevo día comenzaba. Era un nuevo capítulo, no solo para él, sino para su barrio.
No olvides suscribirte ahora al canal y formar parte de esta maravillosa comunidad. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comparte tus reacciones en los comentarios. Queremos saber cómo te sentiste con este final y por favor, no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos, podemos hacer la diferencia. ¡Vamos!